Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de Videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Jirón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. Hola mi gamers, yo soy Galmart y acompáñame en este día de cacería con tu amigo Galmart, parte 3. Y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games, donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo, Super Nintendo, videojuegos originales, accesorios, consolas mini, ediciones de Pokémon, Nintendo Wii, GameCube, PlayStation 1, 2, 3, un montón de portátiles. Así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules, pasaje 20, bloque 43, tienda 1, primer piso, mi hermano. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí realizando búsqueda de videojuegos, consolas. Muchas gracias a todas las personas que se suscriben al canal, que me regalan un like, que comparten este video. Y a pedido de ustedes me habían pedido una tercera parte de dónde consigo videojuegos para mi colección. Así que en este video vamos a salir por tercera vez a buscar videojuegos para nuestra colección, sean retros o actuales. Así que acompáñame en este video. Ya sabes que si deseas una cuarta parte, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Así que prepárate y empezamos. Y bueno mis amigos, como fin de semana arranco mi primera mañana yendo a mi puesto de periódico favorito para comprarme mi edición de Terminator, que ya van por el número 36 de los 104 o 105 que es para armar este Terminator de 1 metro. Así que empiezo así mi mañana, pero también aprovecho en compartirles que esta editorial Prune ha sacado unas hermosas enciclopedias de videojuegos, de la historia de los videojuegos legendarios, donde podemos ver aquí el Mario Bros. También ha salido la segunda edición de Zelda, Sonic y muchos más. Son 60 entregas en total. La primera te recomendaría que aproveches porque está 9 soles 90, casi 10 soles. Y posteriormente las siguientes ediciones ya van a estar a su precio normal, que si bien me equivoco es de 34 soles con 90. Son 60 en total, así que esto puede formar parte de tu colección para que aprendas del mundo de los videojuegos, de cómo se iniciaron y cuáles son las grandes sagas que a través del tiempo han perdurado. Así inicio mi mañana. Ahora sí, vamos a continuar con la búsqueda de videojuegos, mis amigos. Y voy a realizar mi primera parada aquí en la estación La Cultura del Tren, mis amigos, porque había visto en Marketplace que alguien había publicado videojuegos de NES en caja y justamente aquí mi amigo había colocado este videojuegazo que es el Double Dribble. Como ustedes ya saben, yo soy gran coleccionista de videojuegos de NES en caja y yo ya tenía este juego suelto, pero aquí en caja está en excelente estado. Y este jueguito me costó 120 soles, negociando justamente con él, completo en caja, con su manual. Y también aproveché en llevarme un manual de NARC que me faltaba también para mi colección, porque yo lo tenía en caja. Así empiezo mi mañana coleccionando videojuegos de NES en caja. Para mí este es uno de los mejores videojuegos de básquetbol que existe en la Nintendo NES, mis amigos. Y ahora mis amigos me tengo que ir volando al centro comercial Polvos Azules porque como ya saben yo soy coleccionista de videojuegos de Star Wars y vine justamente aquí a Polvos Azules
a la tienda de nuestros amigos de Mavis Import, donde está mi amiga Blanquita, porque voy a adquirir justamente el último juego de Star Wars, el Star Wars Outlaws. Ahí está, para la PlayStation 5, justamente que ya lo había reservado con ellos, así que me lo llevo para mi colección. Si no has visto el video de mi colección de Star Wars, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Y también aproveché de paso en grabar algunas cositas interesantes. Miren este hermoso mando de Sonic transparente para la Nintendo Switch. Y no solamente tiene eso, tiene varios accesorios para la Nintendo Switch que no son comunes encontrar en varias tiendas. Miren estos accesorios de los Joy-Cons, miren los mandos, los modelos de Mario Kart. Tiene bastante stock justamente de accesorios para tu Nintendo Switch, como Joy-Cons, accesorios, portátiles, justamente los cases. Así que te recomiendo que de todas maneras visites Mavis Import aquí en el sótano de Polvos Azules, donde mi amiga Blanquita te va a poder atender, porque tiene un montón de cosas de videojuegos. Así que continuemos con nuestra cacería. Y ahora me voy volando a La Molina, mis amigos, porque hay un contacto que está vendiendo un lote de videojuegos de NES y tiene varias cositas interesantes. Así que vámonos para allá para ver qué es lo que encontramos. Y ya me encuentro, mis amigos, aquí en La Molina, así que vamos a ver este contacto que siempre me vendía juegos de NES en caja. Vamos a ver cuál es el lote que me tiene preparado para nuestra colección, así que acompáñenme. Y miren, mis amigos, ya acabo de venir a recoger estos juegos de NES. El Capitán Skyhawk en caja completo. Luego tenemos el Desert Commander de la NES. El Gotcha, miren, también en caja. Y el mejor de todos, este de aquí, el X-Men. Miren, qué hermosa portada en caja. Y vine justamente aquí porque tiene también bastantes jueguitos. Miren, también tiene consolas en caja como GameCube, Super Famicom. Miren qué más encontré. Tiene la consola de Pikachu. Miren, tiene la Super Nintendo Junior. Famicom Junior. Miren, La ahí. Super SKG. Miren, si bien me equivoco, esta es la de Gundam, ¿no? Sí. La dorada, ¿no? La Gundam y la Plomas. Miren, miren qué más. Tiene juegos acá también de Atari. 800 XL. Ahí tenemos la unidad del disco. Sí, De Atari. el disco. Miren, tiene el Viernes 13, ¿eh? Este que yo lo tengo en mi colección, pero si alguien lo quiere, aquí también pueden adquirir. Miren estos juegos que también se encuentran acá. El X-Men de Game Boy Advance. Es bellísimo. Sí. Este también me ha llamado la atención, el Spider-Man que tiene el Game Boy Color. Esos son brasileños. Sí. Y lo que me ha llamado la atención es que tiene un montón de juegos de Sega. Miren. Más o menos, ¿desde qué precio está un juego de Sega? Depende, ahí puedo desde 80, 90. Depende del el título, ¿no? Porque hay algunos que desafortunadamente no tienen manual, pero Sí, tienes el Stream of todos Rage, tienen, ¿no? sí, Street of Rage. Sí. El Phantasy Star, tengo algunos. Hasta juegos de Tiger, pues, ¿no? Sí, tengo el G.I. Joe ahí y el Castlevania, si no me equivoco. Y este de acá, el Castlevania. El Uy. Castlevania, sí. Sí. ¿Y están funcionando? Sí, claro, todo funciona. ¿Y este más o menos qué precio tiene? Ese quedó 150, llevo ahora. 150. Mira. ¿Y el G.I. Joe? G.I. Joe te puedo hacer 120. 120. Sí. Y está bien parado, ¿ah? Este de acá. En verdad, Ah. solo un poquito de polvo. Sí. Bien. Así que vamos a llevarnos nuestros jueguitos. Hay mis que amigos. cambiar el sitio, está en otro Sí. sitio. Está más bonito, más cuadradito, lo limpié todo. Sí. Vamos a llevarnos nuestros juegos y ahí hacemos la recopilación, mis amigos. Maravillosa jugada. Y ya acabo de salir, mis amigos, y estoy más que contento porque miren todo el lote de juegos de NES que compré para mi colección. El Gotcha, el Desert Commander, miren, que también se va para la colección. El Capitán Skyhawk también se va para la colección, miren, completo. Y la joyaza, este de aquí, el X-Men. Miren, qué maravillosa portada de este juego. La portada de este juego lo es todo. Miren. Ay, Dios mío. ¿Cuánto pagué por todo este lote, mis amigos? 545 soles por este lote de videojuegos de NES en caja, completos. Y lo mejor de todo es de que mi pata me regaló un juego de Sega por la compra. ¡Madre de Dios!
El Pit Fighter de la Sega Genesis. Miren, para la colección. Por la compra de esto. Qué genial, ¿no? Ahora sería bueno que tú escribas aquí abajo en los comentarios si pagué demasiado o estuvo bien la compra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Valió la pena los 545 soles por todo este lote de juegos de NES o no? Sería bueno ver tu opinión. Y ahora me regreso volando a mi casa porque mi amigo Víctor me ha conseguido un videojuego de NES también en caja, así que vamos a ver qué es lo que me ha traído en esta oportunidad. Y continuando con este día de cacería, vino mi amigo Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Mi amigo Galmar. Sí, ahí me trajo, miren, me trajo el Donkey Kong de NES en caja. Qué bonito. Cuéntame, Víctor, ¿cómo lo conseguiste? Bueno, fue un golpe de suerte, ¿sabes? La providencia estaba a mi lado. Se cayó inmediatamente y dije, creo que esto es para mi amigo Galmar. Como él ya sabe que yo colecciono juegos de NES en caja, ahí me consigo el Donkey. Miren, mis amigos, ¿no? Todos los... Ahí está, miren. Todos los sábados estás en Manja, ¿no, Víctor? Ahí estoy en el número 26, ya sabes, mi número ha cambiado, pero ahí estoy. Ya saben, ya. Consigo todo. Concedo. Muchas gracias, Víctor. Y ahora me voy volando donde mi amigo Fernando porque estaba vendiendo videojuegos de Super Nintendo en caja y justamente quería uno para mi colección. Así que vamos justamente para allá para recoger mi videojuego. Y justamente ya acabo de llegar a su showroom porque él estaba vendiendo el videojuego de Zelda de Super Nintendo en caja completo. Y estoy contentísimo porque con esto ya completé mi trilogía, ya que yo contaba con los 2 de NES dorados y con este ya completé justamente esta trilogía. Y tiene bastantes, miren, juegos de NES en caja, los Mortal Kombat, Mario All-Star, incluso de Nintendo 64, el Aladino, el Mario Kart, el Super Street Fighter Turbo, el Mario Kart 64, Mario Kart también de la Game Boy. Miren esta joyaza, el Soccer Shootout. Tiene bastantes juegos de NES en caja de todos los precios. Y te invito a que vengas porque puedes conocer su showroom donde tiene un montón de consolas en caja. Miren como las Wii, las Wii U. Tiene 2 Wii U de Mario Maker americanas. Nintendo NES, Super Nintendo en caja, originales americanas. PlayStation 3 americana. Tiene bastante, incluso accesorios para la PlayStation 1, las pistolas. Gran cantidad de juegos de Wii U que puedes venir justamente para que te puedas elegir. Tiene de varios precios. También te voy comentando de que con mi amigo Fernando ahora en el mes de diciembre hemos sido invitados al Retro Game Fest allá en la Ciudad de México. Estamos viajando justamente ahora en el mes de diciembre. Si estás interesado en poder viajar, contáctate conmigo en interno para darte algunas recomendaciones y de repente si es que me quieres acompañar. Así que miren toda la cantidad de videojuegos que puedes encontrar justamente aquí en su showroom. Y tiene también juegos de GameCube. Miren, mis amigos, tiene los Mario Party, Mario Sunshine, los Zelda, Metroid, los Wario. Miren que también puedes encontrar aquí, incluso también de 3DS. Miren esta joyaza en 3D, la portada del Super Street Fighter 4 justamente para la Nintendo 3DS. El Xenoblade Chronicles, un saludo para mi amigo Yuval, que es amante de esa colección. Miren los Kid Icarus. Tiene bastante stock de videojuegos que puedes venir justamente aquí para que te pueda mostrar toda la cantidad de videojuegos. Incluso también tiene juegos de Famicom, ¿no? Que hoy en día son un poquito escasos de encontrar, ¿no? En perfecto estado. Miren, porque tiene bastante cantidad, tiene toda la colección de Rockman, ¿no? Que justamente puedes elegirte los Contra, los Super Contra, incluso los juegos de la Family Disc que también puedes encontrar, juegos de Super Nintendo también sueltos. Si quieres una opción un poco más económica, también vas a poder encontrar justamente aquí en su showroom. Y la verdad, mis amigos, que verdaderamente ya me está dando bastante curiosidad en abrir todas las cajas que él tiene justamente aquí en su almacén para poder revisar todo el repertorio de videojuegos que él posee. Si deseas que yo realice un video de justamente de aquí de su showroom completo, escríbelo aquí abajo en la caja de comentarios para poder realizar justamente ese video. Así que hasta aquí culminamos justamente la compra de videojuegos donde nuestro amigo Fernando de The Shovel Knight Store, el cual
Te dejo aquí abajo en la descripción el link de su tienda o de su showroom para que te puedas contactar con él. Así que continuamos con nuestro día de cacería, mis amigos. Y ahora, mis amigos, tengo que regresar rápidamente a mi casa porque tantos juegos de NES en caja se tienen que proteger y te voy a mostrar en este video cómo los puedes proteger justamente. Y obviamente, mis amigos, como había comprado varios juegos de NES en caja que cada vez va creciendo mi colección, tenía que llamar a mi amigo Jordan de Protector Brother. ¿Cómo Sí, está? amigo Martín, una vez más por aquí. Sí, porque él es el que justamente protege mis videojuegos. Cuéntame un poquito, Jordan, ¿qué tipo de protectores haces? Bueno, como conoce creo tus seguidores, al igual que los míos en la página, fabricamos protectores para cualquier tipo de objetos coleccionables. En esta oportunidad te estoy trayendo protectores para tus juegos de NES en caja, que obviamente está creciendo mucho más por lo que cada vez que vengo hay unas cositas nuevas. Y bueno, pues recalcarle a todos tus seguidores y a los que me siguen también en mi página de Facebook, Protector Brothers, fabricamos protectores para juegos, consolas, figuras, todo tipo de objetos coleccionables. Lo que sí les recomiendo mayormente a aquellos coleccionistas de videojuegos es que se centren netamente con los protectores en lo que son juegos retros, pues, ¿no? Mayormente los de Super Nintendo, Nintendo NES, Famicom, Nintendo 64, que esos son, bueno, necesitan sí o sí su protector por el tema de que son cajas de cartón, se pueden deteriorar con el tiempo y dañarse, pues, ¿no? Y esta es una buena opción para poder cuidarlos y preservarlos por más tiempo, alargarle su tiempo de vida, pues, ¿no? Aparte de ello, bueno, también se hace personalizaciones en el tipo de protectores, pues, ¿no? Como digo, se hace para figuras, para cajas especiales, como consolas de edición especial, para todo ese tipo de objetos coleccionables, nosotros realizamos protectores. Y una última recomendación, mis amigos, les recomiendo que si le van a pedir protectores, que pidan en grandes cantidades, ¿no? O sea, pídele una docena o para varias consolas, Claro. porque te sale más caro pedir por unidad, Claro. ¿no? Maravillosa jugada. Lo que pasa es que el material es importado. Obviamente nosotros hacemos un gasto de importación y todo ello. Entonces por unidad te sale un precio y por cantidades es otro, pues, ¿no? Ujú. Pedir por docena te va a salir un precio mucho más bajo al que tú pides por unidad. Así que... ¿Y dónde te pueden escribir? tenemos en nuestra página de Facebook, Protector Brother, también tenemos una página en TikTok. En nuestra página de Facebook está nuestro número enlazado, igual lo digo por si acaso, no sé si lo puedo decir. Ujú. 91 81 37 258 es el número de WhatsApp de la página de Protector Brothers y ahí nos pueden escribir. Genial, muchas gracias, mi brother. Listo, amigo Martín, muchas gracias. Y bien, mis amigos, hasta aquí llegaría este video de Día de Cacería con su amigo Galmar parte 3. Si deseas que realice una parte 4, escríbelo aquí abajo en los comentarios porque ya no me dio chance de visitar ferias. Muchísimas gracias a todas las personas que apoyan este canal, que se suscriben, que comparten mis videos. Recuerda que cada 15 días hacemos subastas, día 15 y fines de mes. Así que nos vemos en un próximo video, mis amigos. Y ya pronto voy a empezar a hacer gameplays, sino que no he tenido muchísimo tiempo. Le pido las disculpas del caso. Gracias por apoyar a su amigo Galmar y nos vemos pronto visitando un coleccionista, una feria, día de cacería o una tienda. Cuídense, mis amigos, hasta luego y chau chau, nos vemos.